el cual es el neoliberalismo y el consenso de Washington. Bueno, tras el fracaso del liberalismo en la Segunda Guerra Mundial, se formuló el neoliberalismo, el cual era un modelo económico dominante, el cual los fundadores principales del neoliberalismo son August von Hayek y Milton Friedman. August von Hayek era un economista austriaco que tuvo muchos 7 premios Nobel de la economía. Él estipulaba que el gobierno tendría que tener una intervención mínima y un control mínimo sobre el mercado o la economía. Él tenía su teoría fundamentada en una metáfora de Adam Smith, el cual era la mano invisible. Él decía que el mercado tenía que ser libre y que tenía que haber una competencia libre, y cuando hubiera una falla o cuando hubiera un problema, la famosa o la metáfora mano invisible, que era la palabra utilizada para la autocorrección del mercado, es la que iba a intervenir, y que el mercado se iba a autocorregir solo, o sea, valga la redundancia, sin que el gobierno interviniese. Por otro lado, Milton Friedman no fue el creador principal del neoliberalismo, pero sus teorías por parte eran muy similares, su pensamiento era muy similar al de August von Hayek. Friedman propagó la privatización, postulaba que el gobierno no debería ejercer influencia sobre la actividad económica del país, sino que este control debería ser ejercido por el capital privado. Ahora, la aplicación del neoliberalismo en América Latina tiene nombre y se denomina Consenso de Washington. El Consenso de Washington es, como ya dijimos, la aplicación del neoliberalismo en Latinoamérica, y tenía 10 recomendaciones que tenía que hacer el gobierno o el Estado para cumplir las normas del neoliberalismo y ayudar su economía, entre comillas. Las 10 normas eran disciplina presupuestaria, cambio en las prioridades del gasto público, la reforma fiscal, los tipos de intereses, el tipo de cambio, liberación comercial, política de apertura respecto a la inversión extranjera directa, política de privatización, política desreguladora y derechos de propiedad. Ahora, ¿por qué se quería hacer un cambio al modelo que tenía la economía de América Latina? En 1933 a 1980 se manejó en América Latina el modelo de sistema de institución de importación. Sin embargo, tras una crisis internacional de deuda, se vio la necesidad de cambiar el mismo modelo para poder modificar la orientación de la economía y de la región. Ahora, el cambio del modelo tenía 3 factores o 3 puntos el cual querían cambiar. Una era la liberación del comercio, que como ya habíamos dicho, el neoliberalismo tiene como objetivo principal liberar el comercio del gobierno. Segundo punto, privatización de las empresas estatales. Y el tercer punto era reducción de la intervención estatal de los mercados de capitales y en la economía general. Los 3 puntos eran totalmente conceptos neoliberales. Ahora, la reforma macroeconómica se basó en el Consenso de Washington. Fue la forma de poner en práctica el neoliberalismo en Latinoamérica. Y esta buscaba colocar el sector privado como motor central del proceso de inversión, ya que antes de ello se había observado que el sector público no era tan eficiente y causaba mucha inflación. Tras esta reforma se esperaba tener un crecimiento económico bastante bueno y sustentado, dirigido por las exportaciones y la inducción de inversión extranjera directa. Ahora, el creador del Consenso de Washington es John Wilson, que tenía como objetivo orientar a los países en desarrollo inmersos, o sea, los países subdesarrollados o que tenían crisis económicas, para lograr salir de las mismas crisis. El fin con el que él creó el Consenso de Washington era proponer un modelo estable, abierto y liberalizado para los países de Latinoamérica. Se trata de sobre
todo encontrar las soluciones a los problemas de la deuda externa que atenazaban la economía en la zona de Latinoamérica, y al mismo tiempo establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica. Lo que él quería lograr con liberar el mercado del liberal y privatizar el mercado del gobierno era supuestamente una estabilidad económica. Ahora, hablando del neoliberalismo, en Honduras, nuestro país, sí vino el neoliberalismo y se presentó en el país en la época de 1990, en el periodo del presidente Callejas, Leonardo Callejas. A sus principios tuvo muchas críticas, no se aceptaba, pero al final el modelo se dejó muchas secuelas, ya sean beneficiosas o negativas. De las cosas beneficiosas que tuvo el neoliberalismo en Honduras es que redujo la protección arancelaria, generó incentivos a las exportaciones y fomentar la capacitación de inversiones extranjeras. Existen distintas opciones acerca de las consecuencias o efectos que ha tenido sobre Honduras la implementación de este modelo, pero se pueden notar claras secuelas. Ahora, el neoliberalismo sí produjo todo esto, si dio un crecimiento económico o tuvo apertura a la globalización y creó nuevos mercados, ¿por qué no se siguió con este modelo o por qué no se mantuvo al pie de la letra? Porque a pesar de todo esto tuvo efectos negativos en el país. Uno de los efectos más negativos y al que más se recalca es que el neoliberalismo o el consenso de Washington aplicado en Honduras beneficiaba más a un sector y afectaba mucho más a un sector, y el sector que más beneficiaba era el sector privado, por lo tanto la gente rica. Entonces la gente rica se hacía más rica y el sector público, la gente pobre, se hacía más pobre y disminuía su calidad de vida. Esto fue uno de los principales factores para que Honduras tuviera secuelas y no aceptara por su totalidad el neoliberalismo. Ahora, como conclusiones podemos decir que el neoliberalismo es un modelo económico que tiene como fin liberar el mercado del gobierno y crear un crecimiento sostenido de la economía. Este modelo es aplicado en muchos países como en Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, y fue aplicado en nuestro mismo país, Honduras. Ahora, hablando de cómo se aplicó en Honduras, en los años 1990 el consenso de Washington, o sea, el neoliberalismo, trajo muchos beneficios, un crecimiento económico, globalización, creó nuevos mercados, pero al mismo tiempo los efectos negativos que trajo fueron de gran impacto. Por lo tanto, la idea del neoliberalismo que se tiene en la actualidad y que se aplica es totalmente distorsionada a la que se aplicó en 1990. La liberación del mercado, y privatizar este mismo y apartar totalmente el gobierno es un concepto que no aplica en estas zonas y que por lo tanto el gobierno tiene que intervenir ya sea de una o de otra manera. Espero que les haya gustado, que la hayan entendido y muchas gracias por su atención.